Un feliz sábado. Estamos contentos, ¿verdad?, de ver cómo el Señor sigue trabajando maravillosamente. El Espíritu Santo hace cosas grandes que nosotros quedamos, ¿verdad?, absortos frente a tantas maravillas que Dios hace. Dios tiene caminos que el hombre no los conoce, pero todo es para la gloria del Señor. Vamos a ir directo a la lección, hermanos, porque no tenemos mucho tiempo. Así que vamos a hacer el repaso de la lección que ya fue estudiada esta semana, ¿verdad?, acerca de las controversias en Jerusalén. Controversias no son más que polémicas, desacuerdos, pleitos, buscar situaciones, ¿verdad?, donde causen molestia y a veces con doble sentido, querer entrampar a alguien de muchas formas. Cuando miramos el Evangelio de San Marcos, vamos a encontrar que los capítulos 2 y 3 hablan de 5 controversias, mientras que los capítulos del 11, ¿verdad?, al 16 hablan de 6 controversias, ¿verdad? Los primeros capítulos del 1 al 10 de San Marcos se desarrollaron durante 3 años y medio, mientras que, ¿verdad?, la parte final del capítulo 11 al 16 fue tan rápido que solamente pasó en una sola semana, para que pueda cubrir los acontecimientos finales de Cristo Jesús en la tierra, su ministerio redentor, yendo Él a la cruz a morir por nuestros pecados. Ahí encontramos eso en detalle. Bien, y frente a este estudio, hermanos, lo primero que vimos nosotros fue, ¿verdad?, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jesús se disponía ahora a descender a Jerusalén. Y en ese descenso tomó la parte oriental para ir a Jerusalén. Antes Jesús miró a Jerusalén y lloró literalmente. Se compadeció, tuvo tristeza en su corazón, porque Jesús dijo, ¿verdad?, cuántas veces quise juntarles como junta, ¿qué cosa? La gallina a sus polluelos, mas ustedes no quisiste. Lloró Jesús. Y ahora Jesús entonces manda a sus discípulos para que vayan y entonces, ¿qué? Vayan y tomen un asno, un burrito, un pollino de algún vecino. Le preguntan, Señor, ¿y si nos cuestionan, qué vamos a decir? Y Jesús dice, diga que el maestro manda. Pero aquí hay un detalle importante, hermanos. Cuando ellos llegan, toman a un burrito, pero dice la palabra de Dios, a un pollino que nadie lo había montado. Un detalle importante. Los que crecimos en el campo van a entender mejor esto. ¿Se puede montar en un pollino o un caballo que no ha sido amansado? ¿Han visto cuando amansan los animales? Eso es trabajoso, ¿verdad? El jinete sube arriba, el caballo monta, da brincos, da saltos, se cae el jinete y pasan muchas cosas. Pero aquí resulta que llaman, traen el pollino, llega, ¿verdad?, el burrito y Jesús se monta y la palabra de Dios dice que el burrito no se movió ni lo tumbó. ¿Y por qué no? Simplemente es porque el que estaba sobre el asno era el creador del mundo. Era el que obedecía el mar. Al mar dijo, calla, enmudece, a los demonios los reprendía, a los muertos los resucitaba. Y el burrito, al estar ahí, a pesar que era un animalito, sin juicio ni razón, reconoció que el que estaba ahí era ¿quién? Su creador. ¿Cuántas veces los animales son más obedientes que los seres humanos? Pero noten ustedes que dice, descendió a Jerusalén. Jerusalén estaba para ese tiempo de fiesta. Era la Pascua. Dicho sea de paso, era la última Pascua que Jesús iba a estar, donde el Cordero Pascual iba a ser sacrificado. Pero desciende, pero hay otro detalle más. Dice que desciende por el oriente. Qué interesante, ¿verdad? San Mateo describe una escena importante cuando el Hijo del Hombre venga. Dice que será como el relámpago que sale ¿de dónde?
del oriente y se pone al occidente. Pareciera que hay algo importante aquí, ¿verdad? En el oriente. Desciende. Pero noten que cuando Jesús muere, resucita, asciende a los cielos, Hechos capítulo 1, asciende a los cielos desde el monte de los olivos, desciende a Jerusalén desde el monte de los olivos, asciende a los cielos desde el monte de los olivos y volverá por tercera vez después del milenio. La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo y se asentará ¿dónde? En el monte de los olivos. Y esta será una gran llanura y ahí las asentará la ciudad de Dios. Qué perfección en la Biblia, ¿verdad? Qué cosas tan grandes tiene el Señor, hermanos. Pero Jesús entonces llega al templo, desciende al templo, a Jerusalén, pero ahí ya lo toma, ¿verdad?, la noche. Y tiene que regresar a Betania. Estamos hablando de un día domingo. Ahora, para regresar, viene un día lunes. Viene un día lunes. Y ahora miremos la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí cómo nos muestra a nosotros en el capítulo 11 y el versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania. Pero antes una cosa les voy a decir a ustedes. El burrito que Jesús tomó, el asno, era símbolo de humildad, de servicio, de amor, de entrega. Los reyes solían entrar, declararse, proclamarse reyes montados en un burrito, en un pollino, porque eso representaba servicio, entrega, amor por la nación, por el pueblo. De tal manera que mientras más sea la jerarquía, el puesto elevado, nosotros estamos llamados a servir, a amar, a dar, porque el Hijo del Hombre dice, vino a servir y no a ser servido. Es importante. Pero usted se preguntará, pastor, ¿y por qué no entró en un caballo? Y entró en un burrito. Los caballos de aquel tiempo, los caballos blancos, los tomaban los reyes y se montaban cuando regresaban de una guerra en señal de victoria. Apocalipsis capítulo 19:11, habla, hermanos, simboliza que cuando Cristo venga a esta tierra, por segunda vez, vendrá montado ¿en qué? En un caballo blanco. Y lo seguirán muchos jinetes con caballos blancos. ¿Por qué? La primera vez vino como siervo a dar la vida por nosotros, pero esta vez, la segunda vez, vendrá coronado como Rey de Reyes en victoria. En victoria. Ustedes se encontraron, ¿verdad?, qué hacía la gente. Ponían las mantas, ponían hojas de palmas y gritaban a Hosana, al Hijo de David, al Rey, ¿verdad? Y eso trajo controversia al pueblo. Esperaban otro rey que venga a libertarlos del yugo romano. Pero Jesús vino esta vez a salvar y a buscar lo que se había perdido. Interesante. Hay tanto que hablar de esta sola parte, pero tenemos que avanzar porque el tiempo se nos va. Y nos dan poco tiempo, ¿verdad? Entonces, llegamos nosotros a ver ahora algo interesante. Dice, un árbol maldito y un templo purificado. El versículo 12 del capítulo 11 de San Marcos dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, otra versión dice que era un árbol frondoso, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino ¿qué cosa? Hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de frutos de ti, y lo oyeron sus discípulos. Detalles aquí que aparecen. Primero, Jesús está mirando los árboles de la vid y mira una higuera. Pareciera que esta fue la que se podía ver más, la más frondosa de todas. Y entonces Jesús se dirige porque tenían hambre.
Pregunta es, ¿acaso Jesús no sabía que la higuera no tenía frutos? Tenía que saberlo por una sencilla razón, porque no era tiempo ¿de qué? De cosecha de higos. Los agricultores saben en qué tiempo se cosechan sus frutos. Entonces, si Jesús sabía, ¿por qué se fue a esa higuera? Dice que Jesús miró y vio que la higuera era frondosa y con él estaban sus discípulos. Pero aquí hay algo que aprender, hermanos. Jesús quería enseñarles a ellos que muchas veces las apariencias engañan, traicionan. Hay un refrán que dice que no todo lo que brilla es oro. Y quería mostrarles a ellos entonces, ¿verdad?, que hay cosas en la vida de ellos, en la vida del pueblo, posiblemente en nuestras vidas, que estamos aparentando ser lo que no somos. Así como esta higuera, esta planta, parecía ser un árbol hermoso y frondoso y que tendría muchos frutos y no tuvo nada, muchas veces nosotros podemos estar aparentando por fuera, pero no tenemos nada, somos vacíos. Jesús quería que entendieran, ¿verdad?, esta gran lección, que las apariencias no sirven, que dentro del corazón había hipocresía, había espíritu de crítica, murmuraciones, celos, contiendas, estaban alejados del conocimiento de Dios, no entendían lo que es el amor de Dios, ni cómo deben amar a sus semejantes. Estaban llenos de complejos, estaban llenos de celos. Miren que estaban tras de Jesús solamente para entramparlo, buscando problemas y controversias. Y Jesús aprovecha y dice, miren, este árbol. Pero, ¿qué pasó, hermanos? El Señor Jesús dice que maldijo. Ahora, el árbol de higuera, esta planta, simboliza, representa a Israel. A esta nación que Dios vino, para que fuera el pueblo de Dios, el que fuera la luz para las naciones. Tristemente, al estudiar la Biblia, entendemos, conocemos que no fue así. Que este pueblo, ¿qué cosa? Fue comparado también con una mujer que adultera, que se va tras dioses, que idolatra. Fue comparado con una viña, en este caso con una higuera. Y Jesús le dijo, miren, cuidado, hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas y aparentar que estamos bien con Dios, que somos consagrados, pero si en nuestro corazón no está el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, estamos como esa higuera y podemos ser cortados por el Señor, como fue cortado este pueblo que no ingresó a la tierra prometida por su adulterio, por su infidelidad. Mucho cuidado. Puede ser, hermanos, ¿verdad?, que aquí nosotros, en nuestra iglesia, aparezcamos como este árbol hermoso, frondoso. Podemos hacer tantas cosas en la iglesia que son buenas. Tal vez podemos hacer tantos dramas, tantas demostraciones, tantas decoraciones, tantas cosas bonitas en el templo, pero por dentro estamos vacíos. Que el Señor nos ayude para que podamos, ¿verdad?, tener frutos que provienen del Espíritu Santo. ¿Sí, pastor? Buenos días, hermanos. Quiero incidir sobre un punto que considero muy importante. Estamos hablando de los frutos. Gracias. Estamos hablando de los frutos. Mi pregunta es lo siguiente: ¿cuál es ese fruto del que espera Dios de cada uno de nosotros? ¿Cuál es ese fruto? Por supuesto, el fruto del Espíritu. Son 8 frutos. De esos 8 frutos, el fruto mayor, ¿cuál es? Es el amor. Eso es el fruto que espera de ti, de mí, de todos nosotros.
Hermanos queridos, qué bien que la lección está ahí tocando este asunto muy importante. Ha llegado el momento en que debemos desarrollar el fruto mayor, que es el amor. Si no hay el fruto mayor, que es el amor, los otros 7 frutos no formará parte de nuestra vida. Ha llegado el tiempo en que debemos amarnos, no querernos, sino amarnos. Gracias, pastor. Bien, hermanos, seguimos y ahora vemos, ¿verdad?, que entonces Jesús viene nuevamente a Jerusalén. Dice el versículo 15, capítulo 11. Y entonces, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no se consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaba pasando aquí? Era la fiesta de la Pascua. Muchas personas habían traído sus animalitos, muchos de ellos para ser sacrificados porque era la Pascua, pero los sacerdotes y los comerciantes empezaron a negociar dentro de la casa de Dios. Y el Señor se le llenó de un celo santo por su casa y empezó a volcar la mesa y a sacarlos a toda esa gente con fuete. Estaba indignado el Señor por lo que estaba sucediendo dentro de su casa. Y dijo el Señor: esta casa será, ¿qué cosa? ¿Llamada qué? Casa de oración. Mas vosotros lo habéis, ¿qué?, convertido en cueva de ladrones. ¿Saben lo que significa esa expresión, casa de oración? ¿Qué es la oración? Es entrar en comunión íntima con Dios, es conversar con Dios, es hablar con Dios, es dialogar con Dios como con un amigo. Y cuando entramos aquí a este santuario, cuando lleguemos acá, hermanos, nosotros tenemos que entender claramente que estamos delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice arriba? Calle. Porque está el Señor aquí. De esa puerta para acá no podemos entrar a conversar. No es el lugar, es casa de oración, no es casa de conversación. Para abrazarnos, para conversar, es en otro lugar, no aquí. Que conversemos, que nos saludemos, que nos abracemos, está muy bien, no hay nada de malo, pero no aquí. Este lugar es casa de Dios, casa de oración. Tenemos que tener mucho respeto y mucha reverencia. Pero muchas veces estamos aquí y escuchamos, hermanos, tanto ruido, tanta conversación aquí, atrás, que distraen totalmente la atención. Cuando aquí debemos entrar con una tremenda solemnidad. Cuando usted lee Apocalipsis y mira a los querubines protectores que cubren al Señor en los cielos, en su trono, dice que no, ellos ni siquiera pueden mirar el rostro de Jehová. Se cubren ellos, bajan la cabeza en señal de respeto. Ni los ángeles siquiera pueden mirar el rostro de Dios. Y cuando entramos aquí nosotros debemos entrar así, porque aquí está la presencia de Dios. Pero a veces entramos, ¿verdad?, como que estamos en cualquier lugar, menos en la casa de oración del Señor. Y el Señor dijo, y lo sacó. Oh, hermanos, ¿cuántas cosas habrá que sacar de mi hogar? ¿Cuántas cosas habrá que sacar de mi vida? ¿Cuántas cosas el Señor tendrá que sacar de su casa? Si hoy vendría Jesús a este lugar, ¿cuántas cosas tendría el Señor que decir? No, quítelas. Quítalas. Tenemos que orar a Dios para que nos ilumine y nos muestre. Miren cómo están ahora ustedes. Tan tranquilitos, tan quietos, en tanta reverencia. ¿Será porque lo que estamos escuchando de la palabra? Mantengámonos siempre así. Es lo que Dios quiere. Y así el Señor es alabado,
glorificado y bendito el Señor. Ahora miren, hermanos, vamos a hablar otro poquito aquí acerca entonces de lo que estaba pasando. Bueno, ahora ellos dicen, miran a Jesús, los escribas, los maestros, ¿verdad? Están los saduceos, tanto este grupo de hombres importantes, mirando y están absortos de todo lo que está pasando en Jerusalén. Y entonces dicen, bueno, ¿y con qué autoridad estuvo estas cosas? ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te autorizó? Están cuestionando a Jesús. Jesús conoce sus corazones, ¿verdad? Sí sabe. ¿Por qué le están preguntando? ¿Con qué autoridad? ¿Y Jesús les contesta o no les contesta? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están seguros? Jesús les hace una pregunta y no les contesta, les hace una pregunta. Dice, si ustedes me contestan la pregunta, entonces yo también les doy respuesta a lo que ustedes me preguntan. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué dijo? ¿El bautismo de quién? De Juan el Bautista. ¿Qué más? ¿Era de quién? ¿De Dios o de los hombres? Y los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, se quedaron, ¿qué cosa? ¿Y ahora qué decimos? Pareciera que se juntaron a un lado para conversar. Si decimos que es de Dios, ¿por qué no se bautizan? Y si decimos que proviene de quién? De Juan, ¿qué va a pasar? ¿Sabían ellos qué cosa? Que el pueblo se venía encima. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿qué cosa? Creía a quién? A Juan, y lo tenían, ¿por qué? Por profeta de Dios. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, hermanos. El Señor contestando sus preguntas, ¿con qué autoridad? Después seguimos avanzando un poquito, ¿verdad? Y vamos a encontrar que aquí Jesús les habla a través de una parábola. Les dije que la higuera representa, simboliza ¿a quién? A Israel, a los judíos en su tiempo. También representa a una mujer. Y ahora a una viña. Y empieza Jesús a hablar acerca de esta parábola de, ¿qué cosa? De la viña. ¿Y qué les dice ahí Jesús? Ahí le dice, en el capítulo 12 de San Marcos, entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lugar y edificó una torre. Luego las arrendó a unos labradores y se fue, ¿dónde? Muy lejos. ¿Cuánto es lejos? A su tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña. Pero ellos, tomándolo, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándolo, lo hirieron en la cabeza y también lo insultaron. Volvió a enviar a otro, y a este lo mataron. Después envió a otros muchos, a unos los golpearon y a otros los mataron. Por último, dice, teniendo aún un hijo suyo amado, San Juan 1:29, que dice, este es mi hijo amado, en que tengo complacencia. ¿Quién es hijo amado? ¿Qué cosa pasó? Lo envió también a ellos diciendo, tendrá respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémoslos, y la heredad será nuestra. Y tomándola mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Qué es la viña? El pueblo. Y los labradores. Y ahora no tendrán, hermanos, ¿qué pasa aquí? Envía el dueño, que se fue muy lejos. Si se fue, ha estado aquí, ¿o no? Si me voy, es porque estuve. Hay una parábola de los talentos, también dice que se fue muy lejos Jesús. Se fue, encargó. Un tema todo mayordomía, les encarga, se va. Y ahora manda. ¿Qué está queriendo enseñar aquí el Señor?
a ellos. Les está diciendo, miren, yo he enviado a mis profetas para que les amonesten, para que les instruyan, para que les enseñen, pero ustedes lo han despreciado. Ustedes no han hecho caso a sus consejos. Ustedes los han maltratado. Ustedes lo han golpeado. Ustedes lo han matado. No han tenido misericordia. No han entendido, pueblo duro de servir, de duro corazón. Por eso que su vida está llena de cosas. De complejos, de celos, de ira, de contienda, de odio, de orgullo. Y por eso no han recibido. Y por último, dice el Señor, estoy aquí presente, estoy con ustedes, pero están ciegos por el pecado, no pueden ni siquiera darse cuenta que yo soy el Hijo amado de Dios, que he venido a salvarles del pecado y la muerte, pero me persiguen, pero me insultan y me van a llevar hasta la misma muerte, como la parábola. Qué tremendo, hermanos. Estamos llenos de consejos en la palabra de Dios. Los profetas nos hablan, los apóstoles nos hablan, Cristo nos habla a través de su palabra, pero muchas veces nosotros estamos distraídos por nuestro orgullo, nuestra hipocresía, nuestra falta de fe, nuestros celos, nuestro espíritu de crítica, no nos deja ver las cosas. Y no podemos vislumbrar el amor de Dios hacia nuestras vidas. Y eso es un gran peligro. Fue para ellos. Cuando ellos escucharon todo eso, ¿saben qué pasó? Se dieron cuenta que se refería a ellos. ¿Que se refería a quién? A ellos. Pastor. Para no ser muy extenso, hermanos, por favor, acompáñenme con el versículo 9. ¿Qué sucedió allí con la viña que es símbolo del pueblo? ¿Qué sucedió? El versículo 9 es una pregunta y es para ti y para mí. Dice allí, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y la respuesta está en el mismo texto. Vendrá y destruirá a los labradores. ¿Quiénes son los labradores, hermanos? Somos nosotros. Dice allí el texto bíblico, vendrá y destruirá. Esa palabra destruirá significa que hay un juicio. Y ese juicio, hermano, es para ti y para mí, porque somos los labradores. Si el Señor en su infinito amor vuelve una vez más a decirnos, pues hermanos queridos, es tiempo ya de arrepentirnos de corazón. Muchas gracias, pastor. Bien, hermanos, avanzamos al versículo 13 del capítulo 12, donde habla acerca de los deberes terrenales, resultados celestiales. Le enviaron algunos de los fariseos y de los
herodianos, para que los sorprendieran en alguna palabra, buscaban cómo entrampar a Jesús. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Qué hipócritas, ¿verdad? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Y ellos se lo trajeron, y él entonces preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondió Jesús y les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Rapidito vamos a ver. Dios nos pide a nosotros que seamos ciudadanos correctos, justos, honrados. Hay leyes civiles que cumplir. A ellos les dijo: miren, denle a César lo que es del César, paguen sus impuestos, no sean ladrones, pero a Dios tampoco le roben, devuelvan sus diezmos fielmente y den sus ofrendas. El mensaje sigue siendo igual para nosotros, hermanos que vivimos en este país. Tenemos que ser justos y honestos delante de Dios al hacer nuestra declaración de impuestos. No podemos estar mintiendo ni inventando que tenemos más dependientes, ni nacidos, ni nada. Tenemos que ser honestos al 100% delante de Dios. Porque si descubren un día que estamos mintiendo las autoridades y después se dan cuenta que somos adventistas, ¿qué testimonio vamos a dar? Por lo tanto, debemos darle, ¿verdad?, al César lo que es de César, pagar nuestros impuestos. Y a Dios no podemos robarle. ¿Qué mensaje les dio, verdad?, a ellos. Es tremendo esta enseñanza. Le preguntan acerca del matrimonio. ¿Qué va a pasar? Tenemos ya 2 minutos. Y le hacen, ¿verdad?, preguntas. Que hay una esposa, se casa, pero este tiene más hermanos. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cuántos? 7. Se muere uno, se casa, se muere. Señor, cuando vengas en gloria y resucitemos y nos vemos al cielo y en la tierra nueva, ¿con quién va a vivir esta mujer? ¿Con el primero? ¿Con el segundo? ¿Con el tercero? ¿Con el cuarto? ¿Con el séptimo? ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué contestó? Jesús les dijo que arriba en los cielos y en la tierra nueva no habremos de darnos más en matrimonios ni en casamientos. ¿Seremos como qué? Ahora, oiga una cosa. No vamos a ser como los ángeles en el sentido como ellos son literalmente, sino en el sentido de inocencia, pureza y santidad. Porque en el cielo hay una jerarquía. No vamos a ser iguales en jerarquía a los ángeles. ¿Está bien? Pero no se van a casar, porque el matrimonio fue establecido para la reproducción. Pero en los cielos no habrá más reproducción ni en la tierra nueva. Por lo tanto, el Señor dijo. Ahora, muchos tienen más preguntas sobre este tema. La Biblia nos da más explicación de la que podemos leer lo que Jesús dijo. Que allí en los cielos ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento. Y hasta ahí llegamos. ¿Qué más habrá? Pastor dice, y vamos a vivir con la esposa, con la familia. Si vamos a ser como ángeles, le expliqué, ¿verdad? No en esa igualdad literal. Posiblemente tengamos nuestra familia. Pero no habrá lo que en el pensamiento de hoy hay. La preocupación de ellos estaba porque pensaban con quién va a convivir. ¿Con uno o con todos? Con ningunos. Serán como ángeles, inocentes, puros, santos, en ese sentido. ¿Van comprendiendo? Más cosas no podemos decirles porque la Biblia no habla más de allí. Un día lo sabremos cuando estemos con el Señor en el cielo. Y termino con esta última parte, el mandamiento más importante. Le preguntaron, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? El primero
de todos. El primero, no en el orden del 1 al 10, el primero en importancia. ¿Estamos claros? Y Jesús contesta y dice, bueno, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Lo que Jesús estaba resumiendo es el carácter de Cristo Jesús mismo, que es el amor. 1 Juan 4:8 dice que el que no ama a Dios no conoce a Dios porque Dios es amor. El carácter de Dios, la esencia de Dios es amor. Por eso que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y los últimos 6 con el amor a prójimo. De manera que cuando Él contestó de esa forma, lo que estaba diciendo Jesús es, ¿qué cosa? Que los 10 mandamientos son de vital importancia, que no hay uno más que otro, porque la Biblia dice que el que transgrede un mandamiento es culpable de toda la ley. Por lo tanto, estamos llamados a amar. Y como el amor es la esencia del carácter de Cristo, hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos tener el corazón de Cristo. Un corazón lleno de amor, de misericordia, de compasión, de servicio. El Señor nos llama a eso. Cuando lleguen a casa, lean San Mateo capítulo 25 y van a ver cómo el Señor llama a sus hijos aquel día cuando venga en gloria. Dirá, venid, benditos de mi Padre, y les dar las mansiones preparadas para vosotros. ¿Y qué va a decir? Porque tuve ¿qué? Hambre. Porque tuve sed. Porque estaba desnudo. Porque fui forastero. Ven numerar. Por esto vengan y hereden. Hermanos, oremos a Dios para que el Señor obre ese milagro. Que el Dios Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que quite de aquí toda la maldad, toda la hipocresía, todos los complejos, todos los celos, todas las cosas que nos hacen daño, y para que el fruto del Espíritu reine en nuestro corazón. Y solo así podremos amarnos unos a otros, entendernos, soportarnos, perdonarnos unos a otros y amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si no nos amamos nosotros, que nos vemos, no será posible amar a Dios que no lo vemos. Hermanos, el tiempo ya pasó. Gracias a Dios por esta lección. Quiere el Señor que podamos ser motivados, tocados, transformados, y que a partir de hoy podamos ser cristianos genuinos y verdaderos. Que la paz del cielo nos acompañe y un feliz sábado. Muchas gracias.